Ahora vamos a mi universo. Vamos a tu universo. Bueno, yo estaba muy indecisa si hablarles o leerlo, pero como son temas tan íntimos de uno, tomé la decisión que era mejor leerlo. Me interrumpen en cualquier momento si quieren que yo ahonde más lo que estoy diciendo, porque no tengo ningún problema. Entonces les voy a contar mi historia porque a mí me han pasado cosas muy fuertes en la vida, las cuales han sido unas grandes oportunidades que no tengo cómo agradecerles al universo. Y quiero compartir esta experiencia con ustedes porque las herramientas que me mandó el universo para salir de esos huecos tan profundos en que estuve fueron perfectas para poder salir de ellos, y hay unas que de pronto les pueden servir a ustedes porque pues, todos más o menos pasamos por procesos similares. Desde muy pequeña yo siempre sentí que había algo en mí que no me dejaba sentirme tranquila, pero no tenía la menor idea de qué pudiese ser. Todo en mi vida se me daba de una manera perfecta, según los estándares de la sociedad. Me iba muy bien en el colegio, en la universidad, me casé muy bien, tuve 2 hijos maravillosos, nunca me faltó el dinero y fui muy consentida. O sea, cumplí con todo lo que había aprendido inconscientemente desde que nací en cuanto a los valores transmitidos tanto por mi familia como por la sociedad. Como nací en Berna, Suiza, no tuve familia al lado y mis padres, por ser diplomáticos, no los veía mucho. Nos pusieron internas a mi hermana y a mí desde muy pequeñas en Roma, Italia, en un colegio de monjas. Y luego me gradué de bachillerato en Londres, viviendo en la casa de una señora inglesa. Eso hizo que desde muy pequeña me sentí muy independiente y al mismo tiempo sentía un gran vacío interior. Fui criada bajo la religión católica, la cual nunca me convenció, por lo tanto no fui practicante, solo obligada en el colegio ni creyente. Me recuerdo que cuando tenía 14 años conocí a un muchacho que me preguntó por qué era tan despistada. Le dije que siempre lo había sido y que mi madre también lo era. Él me dijo que tuviese cuidado porque cuando uno era despistado en la vida era tan grave que podía pasar Jesucristo al lado y uno ni se percataba. Esas palabras me impactaron tanto que siempre las recordé y me quedé perpleja, pero como siempre hacía, pasé la página. Luego, a los 18 años, fui a un curso de meditación trascendental porque había algo que me jalaba hacia esas enseñanzas, y medité tan profundo esa primera vez que al regresar a mi casa manejando me estrellé y culpé a la meditación y nunca volví. Hoy en día me doy cuenta que la vida trataba de hacerme ver otra realidad, pero yo cerraba la puerta ya que en mi familia todo eso no era admitido. Cuando me casé y tuve mis hijos no me sentí llena tampoco. Me di cuenta en ese momento que había cumplido con todos los estándares sociales y familiares y seguía con el mismo vacío interior. No aguanté más y le pedí a la vida o a algo superior que estaba dispuesta a pagar el precio que fuese para entender por qué ese inconformismo interior, ya que todo lo había logrado: buena educación, pareja, matrimonio, familia, dinero, salud, inteligencia, belleza, éxito, y sin embargo no me sentía plena. Al poco tiempo llegó Chopra a Bogotá y 2 amigas me llevaron a sus conferencias. Me recuerdo que él me agradó, lo respeté, pero lo único de todo lo que dijo que me impactó fue la meditación. En ese seminario conocí a Santiago Rojas y desde entonces empezó una gran empatía y respeto mutuo. Al otro día del seminario busqué cursos de meditación, encontré de nuevo la meditación trascendental. Tomé el curso y desde la primera meditación sentí una energía muy fuerte que estaba presente y me sentí conectada con un más allá. Ese fue uno de los días más importantes de mi vida, ya que siempre fue un eje para mí desde entonces esa conexión. En esas primeras meditaciones me llegó la información que tenía que dedicarme a pintar. Me había graduado de Ciencias Políticas y había montado un negocio de hormas para zapatos, el cual era muy exitoso. Sin embargo, averigüé a dónde había una buena academia de arte en Bogotá y me hablaron de la academia del maestro Augusto Ardila. Me presenté al maestro, le comenté que quería aprender a pintar
Él me dijo que tenía que ir 3 horas al día. Lo hice y a los 3 meses se me acercó y me dijo que tenía que hacer 6 cuadros del tema que quisiera, ya que venía el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá y que si a él, Augusto, le parecían mis cuadros buenos, se los mostraría al curador. Le dije que nunca había hecho un cuadro, pero que aceptaba el reto. Así hice. Compré 6 lienzos y decidí pintar a 5 miembros de mi familia, aunque nunca había hecho un retrato. Los retratos salieron con mucha facilidad, se los llevé y él decidió mostrarlos. Cuando el curador los vio, me preguntó que si eran los primeros cuadros que pintaba en mi vida. Le dije que sí, y me dijo que tenía que dedicarme a la pintura, ya que el segundo retrato que había hecho de mi marido era excelente. Me impresionó tanto lo que me dijo, fue el mismo mensaje que había recibido en mi meditación, que no dudé en dedicarme tiempo completo a pintar. Empezó mi universo a cambiar muy rápidamente. Meditaba todos los días y pintaba, lo que se volvió mi pasión. Al fin ya no sentía ese vacío interior por primera vez en mi vida. Empecé a rodearme de nuevas amistades y nuevos intereses. Me llegó un libro cuyo título era El despertar del goce. Cuando leí ese título quedé en shock. Por primera vez realicé que nunca había gozado en mi vida, que siempre había cumplido con lo que me tocaba hacer. El autor de ese libro era Alexander Lowen, el fundador de la bioenergética, que vivía en Nueva York y tenía 85 años. Lo contacté, lo fui a ver. Nunca se me olvidará la primera sesión que tuve con él. Me puso a mirarme frente a un espejo de cuerpo entero y él estaba detrás de mí observando, y al cabo de un rato me dijo que yo tenía tales y tales problemas. Quedé atónita y le pregunté que cómo sabía. Me dijo que por las contracciones de mi cuerpo. Me preguntó que si los quería trabajar, le contesté que sí. Me hizo acostarme de espalda encima de un caballete y respirar profundo, y a los pocos segundos salió un llanto de mis entrañas durante 45 minutos. La sesión terminó y me preguntó cómo me sentía. Le contesté que sentía un gran alivio, como si me hubiesen quitado mucho peso de mis hombros. Le pregunté que de dónde salía ese llanto. Me contestó que de muchas tristezas que tenía guardadas dentro de mí y que nunca había sacado. Como se imaginarán, ese fue el segundo gran cambio en mi vida. Tenía que sacar todo ese guardado desconocido dentro de mí. Le pregunté que si alguna vez yo fuese a vivir a Nueva York, él me daría la oportunidad de hacer una terapia con él. Me contestó que sí, y a los 6 meses estaba viviendo a 20 minutos de su casa. Empecé esa terapia corporal de donde salieron mucho llanto y rabia. No era agradable volver a sentir esas vivencias pasadas, pero necesario para poderme limpiar. Finalmente esta etapa acabó con mi decisión de divorciarme, ya que los dos, mi marido y yo, íbamos por caminos muy distintos. Al tomar esa decisión sentí por primera vez lo vulnerable que era, lo poco que me valoraba y las creencias que tenía de no puedo, no soy capaz y no merezco, se volvieron evidentes. Hay que aclarar que yo siempre me había sentido la supermujer y no tenía ni idea de esa vulnerabilidad. Pero no podía aún enfrentar esas creencias cara a cara, pero poco a poco los diferentes sentimientos iban aflorando durante el proceso con el Dr. Lowe. Cuando esa energía universal siente tu sinceridad de querer sanarte, te manda las ayudas necesarias para que lo logres. Ese trabajo de sacar esos sentimientos enterrados me hizo sentirme mucho más liviana y me permitió fluir con la vida a ratos. Después de un tiempo, el Dr. Lowen me dijo que ya estaba lista para emprender sola mi viaje de vida, que había limpiado lo necesario, pero yo sentía que había algo importante que todavía me faltaba por limpiar, pero no entendía qué era, ni él tampoco. Y así fue, decidí irme a vivir a París, ya que llevaba 2 años con un novio francés que vivía allá, y él decía que ya debíamos formalizar la relación. Yo no estaba convencida, no me sentía lista, pero empujada por mi hijo y él, lo hice. Empecé de nuevo a vivir como todo el mundo, sin escuchar mi cuerpo y mente, desconectada.
Los resultados no se demoraron en aparecer. Aunque estaba enamorada, no me sentía feliz y el vacío volvió. Me daba cuenta que los dolores del alma regresaban y eso era aún peor que antes, ya que ahora sabía que se podían sanar, pero hacía como si no lo sentía. Pasé un buen tiempo sin querer oír a mi alma y cada vez me sentía peor. Solo buscaba paliativos a mi dolor, como masajes, acupuntura, deporte, compañías. Cuando tú has logrado fluir en tu vida y estar conectada y decides poner esa maravilla a un lado, la vida, siendo muy generosa, te sigue dando nuevas oportunidades, pero ahora sí enfrentando pruebas mucho más difíciles que las anteriores. Ya no era un divorcio, sino la muerte de mi hijo, además un suicidio, y perder todo mi dinero al mismo tiempo. Aquí empieza mi tercera gran etapa en este proceso, que fue el desmoronarme completamente, el tocar fondo, que llaman. Lo único que deseaba en ese momento era tener un cáncer y morirme rápidamente. Pero cuando uno ha conocido esa profunda conexión con esa energía universal y ese fluir con la vida, así sea a ratos, es muy difícil que te hundas, ya que el universo nunca te desampara. El primer bálsamo que me mandó fue la Compañía del Mar y montadas a caballos en la finca de un primo en la Sierra Nevada de Santa Marta, acompañada de parte de mi familia. Y el segundo bálsamo fue la invitación de un sobrino que había sido muy cercano a mi hijo, a su casa en Miami, al mes y medio de la muerte de Juan Carlos. Juan Carlos era mi hijo. A regañadientas fui, no tenía energía para nada ni nadie, ni siquiera para mi hija, solo quería morir. Sentía una enorme rabia hacia Dios, una enorme injusticia, mucha vergüenza, culpa, tristeza. Todo multiplicado por 1000 y sentía que no valía nada y por lo tanto perdí completamente el incentivo de estar viva. Al llegar a Miami me hice la siguiente pregunta: Marisabel, ¿tú de verdad te quieres morir? Y la respuesta fue: Universo, te doy una oportunidad para que me demuestres que vale la pena que siga viva. A los 3 días apareció un ser que me demostró que valía la pena seguir viviendo, Patrick Connor. Él me dijo que lo que me había pasado era una enorme oportunidad en mi vida y que si era capaz de aprovecharla, mi vida se transformaría en algo maravilloso como nunca antes lo había sido. Esas palabras me llegaron a mi alma y acepté el reto de aprovechar esa oportunidad. Me quedé 3 días adicionales en Miami para tomar un seminario para entender en qué consistía el método para salir de ese hueco negro en que me encontraba. Consistía en observar mi mente, ver qué creencias inconscientes la manejaban e irla limpiando cada vez que las veía apareciendo una y otra vez. Con el Dr. Lowen trabajé el cuerpo, lo que me ayudó enormemente a descubrir mis sentimientos enterrados de rabia y tristeza, y ahora me tocaba ver las creencias a las cuales mi mente obedecía. Al terminar el seminario me dijo que no le creyera nada de lo que me había enseñado, sino que lo aplicara y si funcionaba bien y si no me funcionaba, que buscara a otra persona que me pudiese ayudar. Lo apliqué inmediatamente y funcionó. El milagro se produjo. Y el milagro fue que cuando salí de Miami y tomé el avión, él me preguntó: ¿qué angustia sientes en este momento? Le dije: mire, la mayor angustia que siento es volver a Colombia, porque yo no quiero vivir ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi hija. Y como perdí todo mi dinero, pues no tengo manera de vivir sola, que era lo que mi cuerpo sentía, que yo tenía que estar sola. Y él me dijo: Marisabel, no me creas nada de lo que te dije, pídele al universo, a quien tú creas, que te consiga un sitio donde vivir en Bogotá cuando llegues, y mira a ver qué pasa. Y yo le dije: bueno, efectivamente, antes de tomar el avión, le dije: universo, por favor, consígueme un sitio donde vivir que no sea ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi hija. Me subí al avión, llegué a Bogotá, mi hija me estaba esperando en el aeropuerto, me llevó a su apartamento y cuando llegué allí, bueno, nos acostamos a dormir, obviamente en una tristeza las dos que no podíamos con nuestra alma. Y al día siguiente, a las 9:30, sonó el teléfono y mi hija me dice: mamá, es para ti. Yo dije: ¿para mí? ¿Quién diablo me está llamando? Y me dice: no, es un amigo tuyo. Y yo: ¿un amigo mío? Bueno, pasé, efectivamente era un amigo mío,
que había estado en el entierro de mi hijo y me dice, bueno, ¿y cómo estás? Le dije, no, mira, pues un poquitico mejor, estuve en Miami un mes y la verdad me siento un poquito mejor, pero bueno, no tengo ni idea qué va a pasar conmigo. Y me dice, mira, te estoy llamando por una sencilla razón. Tengo un apartamento que en la familia nadie está usando y ese apartamento está a tu plena disposición. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Después de lo que he vivido, que me mamen gallo de esta manera, realmente me cae muy mal. No es el momento para que me tomen del pelo. Marisabel, no te estoy tomando del pelo. Las llaves te las dejo con el portero. El día que quieras pasas y puedes vivir ahí el tiempo que necesites. Yo casi me desmayo. Dije, lo que me enseñó Patrick sí funciona. Efectivamente, salió mi hija del baño porque se iba a trabajar. Le dije, Nana, me voy a vivir a otro lado porque conseguí un sitio donde vivir. Ay, mamá, no me tomes del pelo, por favor. Por favor, deja de hablar caraja. Mi amor, es verdad, me voy a ir. Pues ella no me creyó, se fue para su oficina. Yo empaqué mi maleta y me fui efectivamente al apartamento que me habían prestado esta gente. Así fue, ese fue el primer milagro y me apareció al día siguiente que llegué a Bogotá. O sea, uno le pide al universo y esa vaina de una, mejor dicho, es impresionante. Lo que sea. ¿Ah? Lo que sea. Lo imposible. Yo he pedido lo imposible. Tú no sabes la cantidad de milagros que estaban. Pues pídeselo y vas a ver que así va a ser. Y no te estoy mamando gallos, en serio. ¿Cómo lo pediste? Así como les digo, universo, por favor, consígueme un sitio donde vivir en Bogotá, que no sea ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi lo que hice. Todo lo que dije, 1000 gracias, y no volví a pensar en eso. Me subí al avión, llegué a Bogotá y al día siguiente apareció un apartamento. ¿Quién en Colombia te presta un apartamento? Ni siquiera la familia. Y amoblado, seguro. Amoblado, divino, igual que como yo siempre he vivido. Así como te digo, los milagros que se dan. Eso para mí fue un milagro y me pasó varias veces, no una sola vez. Así como te digo. Lo apliqué inmediatamente y me funcionó. El milagro se produjo. Y por lo tanto seguí lo que me enseñó. Pedirle al universo lo que necesitaba que me ayudara a resolver y tomar los pasos necesarios según las respuestas que me iba llegando. Y así los milagros se daban y se lograban los imposibles. Porque lo importante es que cuando tú pides al universo, el universo te va guiando, te va diciendo, por ejemplo, en el caso mío... Tiene que ser cosas lógicas, supongo, no una cosa absurda. Lo imposible, lo que tú desees de tu corazón, eso se lo pides. No sé si es lógico, si es loco, para mí era absurdo pedir que me apareciera un apartamento de nadie, para mí eso era totalmente imposible, pues me apareció al día siguiente. ¿Cómo iba yo a vivir en un apartamento que no fuera ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi hija? Era un imposible. No tenía un peso, había perdido toda mi plata en la bolsa nueva. No tenía un peso. Eso era un imposible. Pues al día siguiente se apareció. No tenías que pagar nada. Nada. Mi amigo me lo prestó. ¿Y por cuánto tienes? 6 meses, vive yo. 6 meses. Pero no pagar nada. Ni un peso. Nada. Ni el agua, ni la luz, ni el nada, no pagaba un peso porque no tenía un peso, nada. Bueno, fueron 3 años muy duros, de altibajos permanentes, donde sentía la culpabilidad, la rabia hacia el universo, la injusticia, y tenía que irlo limpiando a medida que lo sentía. Me alegraba mucho cuando era capaz de concientizar mis creencias y me volvía a sentir muy desgraciada cuando ellas me volvían a manejar de nuevo. Descubrí que mis 2 grandes creencias eran no puedo y no merezco. Imagínate, así había vivido toda mi vida, pues no puedo y no merezco en mi cabeza sin saberlo yo. Como yo no era bruta, todo lo lograba y cuando lograba me lo autosaboteaba. Acababa las relaciones, me iba del trabajo, bueno, todo me lo autosaboteaba, pero no entendía por qué, pero todo lo lograba. Entonces, pues no, locura no, son creencias que, y porque, si quieres te explico, ¿por qué tienes esas creencias? Sí, no puede, porque mi papá tuvo 2 hijas, mi hermana y yo, y mi hermana siempre fue la consentida, ella era la mayor, y yo hiciera lo que hiciera, mi papá no me volteaba a mirar, sacaba las mejores notas, era la mejor deportista, era la más bonita, todo lo que tú quisieras, mi papá no me volteaba a mirar. Entonces en mi cabeza yo me hice la siguiente creencia: haga lo que haga, yo no merezco. Y así me crié desde chiquitica hasta hoy, pues hasta hace un tiempo. Y no entendía por qué todo lo lograba y al final me lo autosaboteaba. Y después sí me entendí cuando empecé a hacer este trabajo, que eso fue mi gran liberación.